Amada familia de la fe, les saludo en este nuevo culto virtual. Bienvenidos cada familia a este nuevo culto. Esperamos que sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por su misericordia, por su amor, por la posibilidad que tenemos, Padre, de congregarnos virtualmente en estos tiempos de pandemia, Padre, en estos tiempos de cuarentena, de encierro, de confinamiento. Gracias porque podemos usar la tecnología, Padre, para que a través de ella, Padre, poder celebrar nuestro culto. Te damos la gloria a ti, Padre. Gracias, Señor, tú eres santo. Gracias porque eres nuestro proveedor, Padre. Gracias porque hasta acá, Padre, tú nos has acompañado, nos has guardado del mal y tú caminas con nosotros. Gracias, Padre. Bendice esta palabra. Padre, bendice a mi cuerpo, mi salud para poder transmitir este mensaje de buena forma y bendice a cada hogar que está escuchando, Padre, cada hogar donde se está escuchando la palabra, cada persona que va a escuchar la palabra, que esta palabra venga, Padre, con poder de lo alto. Usa un instrumento, Señor, saca todo lo que te estorba de hombre, saca todo lo que te estorba de Luis, todo humanismo, Padre, y que seas tú, Padre, usando un instrumento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sean todos bienvenidos entonces. La palabra de hoy día se la he titulado, está relacionada, antes de dar el título, con un mensaje que di el año 2019 y lo cual voy a ir compartiéndoles en la medida que avance la palabra o el mensaje. Entonces, en esa ocasión la titulé Paz y Seguridad. Y hoy día el título es ¿de qué grupo eres? ¿Los despiertos o los dormidos? ¿A qué grupo perteneces? ¿Los despiertos o los dormidos? Y está relacionado con un sermón que hice hace 2 años atrás, titulado Paz y Seguridad. Les recuerdo que al concluir el culto vamos a tener nuestra Santa Cena y también les recuerdo que hoy día, por ser el primer domingo de cada mes, es la ofrenda de amor que consiste en la ayuda en dinero a los hermanos de nuestra congregación que puedan estar pasando alguna dificultad laboral y que necesiten algún tipo de ayuda. Entonces, vamos al mensaje. Han pasado ya 2 años desde que prediqué el tema de paz y seguridad. Y hoy quiero compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón en relación a este tema y a cómo se ha ido avanzando los acontecimientos relacionados con los últimos tiempos. Todo avanza muy rápido, amada iglesia, y en mi opinión y en opinión de muchos pastores, eh, el retorno de Cristo por su iglesia es inminente. Les quiero contar que el 25 de enero de este año, 2021, se realizó una reunión virtual con más de 1.500 participantes, personas influyentes del mundo, en lo que se llamó el Foro de Davos 2021. Y en ese foro se tocaron dos temas principales que eran el medio ambiente y la recuperación económica, medio ambiente y recuperación económica. Esos fueron los temas centrales. Algunas de las opiniones de quienes participaron ahí, por ejemplo, Xi Jinping, el presidente de China, apela al multinaturalismo y espera cambios de Estados Unidos. Vladimir Putin, presidente de Rusia, la era de intentar construir un mundo unipolar ha concluido. Entonces, voy a citar solamente esas dos opiniones para darnos cuenta de cómo todo va avanzando hacia un globalismo universal
que nos va a llevar a un gobierno único. Y la palabra de Dios nos advierte claramente a qué se refiere, ¿cierto?, lo que llama este presidente el multilateralismo o el gobierno mundial. El profeta Daniel, ¿cierto? Anótelo para ir avanzando. Anótelo, Daniel 7, verso 23. Daniel 7, verso 23. El profeta Daniel dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces la palabra de Dios nos habla del reino de la cuarta bestia, que no es otra cosa que el nuevo orden mundial. No voy a profundizar en esto de Daniel, porque para eso se requiere un estudio único para tratar ese capítulo de Daniel. Solamente lo he citado para que usted vaya teniendo esa información. La cuarta bestia ya está operando y es el nuevo orden mundial. Todos, ¿por qué digo que está funcionando? Porque todos, si usted se da cuenta, se han alineado a las mismas directrices, ¿ya? Es una cosa impresionante. Usted escucha hablar a un líder de Sudamérica, está hablando lo mismo que está hablando un líder de Centroamérica, lo mismo que habla un líder en Norteamérica, lo mismo que habla un líder en Europa, lo mismo que habla un líder en Asia. Entonces es impresionante, las cosas van más rápidas de lo que nosotros creemos que están marchando. Entonces, todos están siguiendo las mismas directrices, eh, ya sea capitalistas, socialistas, sean de derecha o sean de izquierda, todos están alineados para llevar adelante lo que significa esta pandemia. Por eso es importante que usted vaya entendiendo las señales y entendiendo cómo se están llevando a cabo las cosas. Los despiertos entendieron eso y los dormidos aún creen que se trata de un conflicto entre izquierda y derecha. Eso, amado o amada, eso quedó en el pasado. Eso es parte de la normalidad antigua. La nueva normalidad elimina lo que es derecha y lo que es izquierda. La nueva normalidad nos lleva a un nuevo orden mundial, a un globalismo, a un gobierno único. Yo les recuerdo que fue la izquierda y la derecha los que entregaron nuestra patria a la ONU. Se inició en el gobierno de Bachelet y ha continuado en el gobierno de Piñera. Dos personas, en mi opinión, traidores a la patria, que nos vendieron a la ONU. Y nosotros podemos llorar, podemos patalear, pero no vamos a sacar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Chile forma parte de un plan ONU. Chile tiene un supragobierno que está sobre el gobierno del personaje masculino o femenino de turno que nos gobierna. Eso hoy día da lo mismo. Hay un supragobierno que es la ONU. La ONU está instalada en Chile y quienes deciden, sobre todo en lo que se trata de políticas migratorias, hoy día es la ONU. ¿Ya? No voy a dejarlo hasta ahí para no irme del tema. Los despiertos entendieron eso. Un dormido cree que gobierna Piñera. Un despierto sabe que gobierna la ONU. Por eso el país se está cayendo a pedazos y nadie hace nada para revertir esta situación. La globalización es la palabra que tú como cristiano tienes que empezar a entender, porque va a ser la palabra con la cual de pronto vamos a estar formando parte de un nuevo orden mundial. Entonces, un dormido
cree que vivimos en la normalidad antigua. Se predicó de eso el año pasado. Es cosa de revisar los sermones y lo tengo muy claro cuando yo dije que no, que la nueva normalidad no nos iba a permitir volver a la antigua normalidad. Y hasta el momento sigo pensando eso. Entonces vamos a tener que manejar los términos nuevos, globalización y COVID-19. Esa va a ser, o esa es la política pública mundial, ¿ya? La política pública globalista. Y recuerde que en un tiempo cercano se va a pedir el certificado eh, del culto que di hace unas semanas de PAC. Ese certificado de lo que te ponen aquí en el brazo, ¿cierto? Para moverte de un país a otro. Va a ser un tipo de pasaporte sanitario. El profeta Daniel, anótalo también, en el capítulo 7, Daniel 7, verso 7, dice así: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Me quiero centrar ahí, 10 cuernos. Anota, amado o amada, Apocalipsis 17, versículos 12 y 13. Tenías anotado Daniel 7, verso 7. Anota Apocalipsis 17, versos 12 y 13. Dice así: los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes. Aquí ya se nos empieza a despejar lo que dice Daniel, el profeta, cuando habla de esta espantosa bestia, la cuarta bestia. Dice que tenía 10 cuernos. Y Apocalipsis nos dice que los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes, que todavía no han subido al poder, pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto con la bestia. Los 10 estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. Es decir, estos 10 reyes, estos 10 líderes, estos 10 presidentes le van a entregar todo el poder que ellos tienen a la bestia. Entonces los 10 cuernos son pueden ser 10 reyes de tiempos antiguos, o llevándolo a nuestro tiempo, 10 presidentes o 10 líderes influyentes. Es decir, la política y la economía se van alineando a la profecía bíblica en forma increíble. Estos 10 líderes mundiales podrían representar, por ejemplo, 10 zonas diferentes del mundo. Recuerde que hoy día existen tratados comerciales, existen bloques económicos, existen zonas y regiones comerciales, por lo tanto es muy fácil que en cierta región comercial o que en cierto bloque económico surja un líder, una figura que se alinee a este nuevo globalismo. Entonces, ¿por qué doy estos antecedentes? Porque lo concreto es que el anticristo, dice la Biblia, va a reinar durante 7 años, va a gobernar el mundo entero durante 7 años, y estos 10 líderes, reyes, presidentes eh, o jefes de bloques mundiales le van a dar todo su apoyo. ¿Y qué significa eso? Que en ese momento se va a dar inicio a lo que hemos hablado, a la semana 70 de Israel. ¿Para qué? Para confirmar lo que partí predicando hace 2 años, el pacto de paz y seguridad, o el acuerdo del siglo. ¿Y qué significa eso? Que cuando se esté confirmando ese pacto, ¿cierto?, de paz y seguridad, o cuando se esté confirmando ese acuerdo del siglo, la iglesia debería estar a punto de ser arrebatada. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, de acuerdo a nuestra postura bíblica, no verá al anticristo, porque la iglesia de Cristo espera a nuestro Señor Jesucristo, porque la iglesia de Cristo no espera al anticristo, porque
El mundo sin Dios espera al anticristo. La iglesia de Cristo espera a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo espera ser arrebatada. Entonces, por eso he querido hablar de que hoy día existen los despiertos y los dormidos. Mi anhelo es que quien está escuchando esto, la congregación o cualquier persona que está viendo este video, mi anhelo es que despierte, que entienda que no es político, es espiritual, es espiritual. No tiene arreglo humano, esto se arregla espiritualmente y Dios en su soberanía va a arreglar esto. Todo lo que está sucediendo y todo lo que está por suceder está dentro de la soberanía perfecta de Dios, por lo tanto es espiritual, no lo arregla el humanismo. Este mundo camina hacia un globalismo. ¿Y qué va a ser ese globalismo? La plataforma del anticristo. Por lo tanto, es tiempo, amada iglesia, de mirar con ojos espirituales. Es tiempo de mirar con ojos espirituales. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Quienes anotan, eso está en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Filipenses 3, versos 20 y 21. ¿Qué prediqué hace 2 años? Les hablé que del acuerdo del siglo, el acuerdo de paz y seguridad para el Medio Oriente. Y en ese tiempo leí, anótalo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 1 al 4. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 1 al 4. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Tremenda palabra. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No, el ladrón no te va a avisar si un día te viene a robar. El día del Señor será igual. Y aquí está el dato en el cual estoy centrando el mensaje de hoy día, que cuando digan paz y seguridad, esto lo prediqué hace 2 años, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces el mensaje es claro. ¿Cuál es? Cuando digan paz y seguridad. Es ahí donde tenemos que estar atentos. Cuando digan paz y seguridad. Y la palabra nos dice también, anótalo en Lucas capítulo 21, versículo 36, nos dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces la clave es paz y seguridad, y pareciera que es un eslogan de todas las personas que están jugándose todo por el globalismo y el nuevo orden mundial. Es una frase común que nosotros como cristianos que estamos viendo las cosas con ojos espirituales tenemos que estar muy atentos a cómo sucede esto. La palabra de Dios nos advierte que este pacto de paz y seguridad va a afectar a Israel. Va a afectar a Israel. Y Dios heredó divinamente la tierra a Israel. ¿Dónde sale eso, pastor? Anótalo, está en Génesis capítulo 17, verso 8. Génesis 17, verso 8 dice así: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua.
y seré el Dios de ellos. Entonces, Dios heredó divinamente esa tierra a Israel. Y en este pacto o en este acuerdo del siglo, esa tierra en algún momento del pacto, en algún momento le va a ser quitada, van a ser engañados Israel. Y eso va a generar, obviamente, va a desencadenar una serie de acontecimientos. Entonces, ¿cuál es la alerta para la iglesia? La alerta para la iglesia es lo que se dijo en Primera de Tesalonicenses 5, verso 1 al 4, con énfasis en el versículo 3, que lo voy a repetir, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y ojo que la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, no dice cuando se logre la paz, ¿ya? Si no tendríamos que decir que cuando se logre la paz, no, cuando digan, y lo están diciendo hace rato, los grandes líderes mundiales hace rato que están diciendo y están hablando del acuerdo de paz y seguridad. Por lo tanto, yo diría que está todo puesto sobre la mesa eh, y que este acuerdo de paz va a empujar a Israel a su semana 70 y eso va a empujar a la iglesia a su glorioso encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Daniel 9:27, lo voy a repetir, lo habían anotado, habla de este pacto del anticristo y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí está el engaño. Es decir, el anticristo gobernará 7 años. En los primeros 3 años y medio solamente va a mostrar su lado bueno a Israel. En la mitad de esos 7 años, nos dice la palabra, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, el anticristo romperá su pacto con Israel. Se le había permitido reanudar a Israel su sistema antiguo de sacrificios. ¿Y qué nos dice la palabra? Que a media semana pondrá fin a los sacrificios. Es decir, va a engañar a Israel. Y este versículo nos demuestra, obviamente, que Israel va a ser seducido y posteriormente va a ser engañado. ¿De qué forma va a ser engañado? A través del título del sermón, a través del acuerdo del siglo, el acuerdo de paz y seguridad. Y en ese tiempo que prediqué la palabra hace 2 años, informé que el 13 y 14 de febrero del año 2019, en Varsovia, Polonia, 62 estados trabajaron en el acuerdo del siglo, paz y seguridad para Medio Oriente. El plan de paz debería establecer un Estado palestino, por lo cual Israel tendría que repartir sus tierras de Canaán que fueron heredadas divinamente. Entonces, amados, podríamos estar ante muchos escenarios, escenario de una guerra, ¿cierto?, entre Israel e Irán, en la cual se podrían sumar muchos otros países por este tema de las tierras. Estamos ante un escenario que está desde hace varios años, que es el arrebatamiento de la iglesia. En forma paralela a ese acuerdo del siglo que les dije que se desarrolló el 2019 en Varsovia, Polonia, en forma paralela, en Rusia se juntaron Rusia, Irán y Turquía en la conferencia titulada Paz en Medio Oriente y
descalificaron, ¿cierto?, la cumbre de Trump en Varsovia. ¿Qué tiene de interesante esto para no desviarnos del tema? Solamente quiero mencionar que en Ezequiel 38, que es otra profecía de último tiempo, le llaman la profecía contra Gog, lo podemos profundizar más adelante en algún sermón. Solo quiero indicar hoy día que en esa profecía se reconoce a Rusia como Gog, Irán como Persia y Turquía como Togarma. ¿Y quiénes fueron los que hicieron esta cumbre en paralelo? Rusia, Irán y Turquía. Es decir, la palabra de Dios está totalmente, no, al revés. El sistema político y económico mundial se está alineando por completo a la palabra profética del Señor. Y eso es impresionante. Entonces, la palabra de Dios describe el arrebatamiento como un misterio. Como un misterio. Y anótalo, 1 Corintios 15, versos 50 al 52, lo voy a leer, después ustedes lo pueden ir revisando y lo van desarrollando como familia. Primera de Corintios 15, versos 50 al 52. Está hablando el apóstol Pablo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, tremendo misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo está hablando de un misterio. Moriremos, se refiere a que no todos moriremos, sino que seremos transformados. Y otro versículo interesante que habla del arrebatamiento está, anótalo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 18. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? De que existe un arrebatamiento, de que existe una esperanza para el creyente, de que va a ser sacado del mundo previo al juicio que va a ejecutar Dios sobre un mundo caído. Y eso es tremendo y debemos alentarnos los unos a otros con estas palabras. Entonces, para ir concluyendo, amados, en este mensaje de hoy día, cuando se habló hace 2 años, el mensaje es muy claro. Cuando digan paz y seguridad, es inminente la destrucción y es inminente el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia está advertida, me refiero a la iglesia mundial. Hace 2 años atrás sucedió el acuerdo del siglo, acuerdo de paz y seguridad, y es deber de cada pastor, de cada atalaya, citar y compartir eso. Muchos pastores lo han hecho y ha sido maravilloso. Y por eso hablo de dormidos y despiertos. ¿Por qué? Porque no todos los cristianos entienden esto. Dios está dando señales claras de lo que viene. Pero una parte importante de la iglesia de Cristo, cuando hablo de la iglesia de Cristo, hablo de la iglesia mundial, una parte importante de la iglesia de Cristo está orando para que las cosas se compongan, y en mi opinión ellos deberían estar orando primeramente para ser parte del arrebatamiento de la iglesia
y para que el Señor tenga misericordia, para que muchas personas se conviertan y lleguen a Cristo. Esa es, en mi opinión, lo que deberíamos estar orando los cristianos. Pero claramente me sorprende muchas veces escuchar las prédicas o escuchar hablar a hermanos que están hablando como que no están entendiendo lo que está pasando. Un comentario mío, me hizo una pregunta mientras desarrollaba el sermón. ¿Qué haría la iglesia actual? Hablo de la iglesia dormida, no de la iglesia despierta. ¿Qué haría la iglesia dormida, es decir, la iglesia actual, en el tiempo de Noé? ¿Saben lo que haría? Estarían en oración, seguramente estarían haciendo una vigilia para que el diluvio que dice Noé que va a venir no venga y así no dañe el planeta, porque ellos siguen a Greta, la profeta que salvará el planeta. Entonces están desalineados, no están alineados como el enemigo, lo he dicho en este culto. Tú escuchas hablar a una persona en cualquier lugar del mundo hoy día y están hablando lo mismo: globalismo, nuevo orden mundial, globalización, COVID-19, etcétera, etcétera. Pero nosotros como cristianos también deberíamos tener un lenguaje único en relación a lo que está sucediendo, y ese lenguaje es citar la profecía bíblica de este tiempo, pero no lo estamos haciendo. Yo por eso puse este comentario. En vez de estar orando por ser salvos, poniéndonos en el tiempo de Noé, para ser salvos del diluvio, esta iglesia dormida estaría orando para que, en caso de que fuera verdad lo que Noé dijera, que no afectara el planeta o el calentamiento global. Entonces ahí no se está entendiendo. Espero que usted me entienda lo que estoy tratando de explicar. Y volvemos al día de hoy. ¿Qué hace la iglesia dormida hoy? Primeramente quiere cambiar la Biblia. ¿Por qué? Porque quiere que el anticristo, ojalá vengan a hablar del anticristo por ahí por el 2200, pero no antes. Quiere volver a la antigua normalidad, ¿cierto? La iglesia de hoy, estoy diciendo la iglesia dormida, estoy seguro que tú no estás ahí, dice que hablar del NOM, ¿cierto?, del nuevo orden mundial es una exageración, pero yo quiero darte un versículo, anótalo, Lucas 19, verso 39 y 40, que el Señor puso en mi corazón. Lucas 19, verso 39 y 40. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos, repréndelos. ¿Y qué dice Jesús? Repréndelos porque están haciendo mucho alboroto. Pero Jesús les respondió: les aseguro que si ellos se callan, las piedras van a hablar. ¿Y sabes qué? Ese versículo me tocó mucho. Cuando los atalayas se esconden, cuando los pastores se esconden, la palabra de Dios dice que las piedras van a hablar. ¿Y sabes qué están diciendo los científicos que no son creyentes? Es decir, las piedras, los no creyentes. Hay muchos no creyentes despiertos. Muchos, personas que no creen en Dios, que no creen en la Biblia, pero que tienen claro todo lo que está pasando y todo lo que se está manipulando. Los científicos están diciendo que hay un reloj del Apocalipsis, que le llaman así los científicos, y que en ese reloj van calculando el tiempo que le queda al mundo antes del fin. Para que usted entienda, hace alrededor de 4 años atrás, cuando prediqué, los científicos tenían este reloj 5 minutos para las 12.
5 minutos para las 24 horas. Eso fue hace varios años, pueden ser 3, 4 años atrás, en un sermón que di. Bueno, los científicos han cambiado en este año la hora en medio de esta pandemia. Y el reloj del Apocalipsis está a 100 segundos de la hora 24. ¿Por qué? Porque los científicos advierten la falta de preparación de los gobiernos ante las amenazas nucleares y ante las amenazas climáticas. Lo están diciendo las piedras. Las piedras, porque muchas personas espirituales están durmiendo. Entonces, cuando los atalayas se esconden, abran las piedras. ¿Cuántas iglesias no han dicho nada sobre las pandemias? Muchas, en mi opinión, demasiadas. ¿Cuántas iglesias quedaron en silencio, guardan silencio de los tiempos que estamos viviendo? En mi opinión, demasiadas. Entonces, por eso en Lucas dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y es una pregunta tremenda. Es una pregunta tremenda porque claramente Dios nos está hablando por señales, en mi opinión, demasiadas señales, y la gente no está entendiendo, no está entendiendo. Por eso yo te animo, hermano, a que, a que analices la palabra que fue expuesta hoy día. Te animo a que despiertes, a que entiendas que estamos en una nueva normalidad y que quedó atrás y es parte del pasado en lo ideológico de izquierda o de derecha. Céntrate en lo espiritual. Céntrate en cuáles son las señales que Dios está dando en relación a los últimos tiempos. Y sabes que si nos tocó ser parte o ser la última generación, démosle gracias a Dios por eso y gocémonos y alegrémonos. Si esa es nuestra meta, ese es nuestro fin, somos ciudadanos del cielo. Eso sí que debería tener gozo en nuestras vidas. ¿Están pasando cosas terribles? Sí, pero gocémonos y alegrémonos, porque nuestro Señor viene por nosotros. Ese debería ser nuestro discurso. Pero la realidad no es así, y te lo digo con tristeza, porque los que nos atrevemos a decir la verdad, fíjate que los primeros escollos, o sea, uno no puede esperar que una persona que odia a Dios te venga a felicitar, es imposible. No te van a venir a felicitar, ni tampoco uno lo espera. Pero sí tú te puedes ir dando cuenta que los escollos duros que hay que pasar son los de la propia iglesia evangélica, de la iglesia dormida. La iglesia dormida no le gusta que tú hables estas cosas. La iglesia dormida, la iglesia diplomática, la iglesia políticamente correcta, no le gusta que salgan pastores que hablen estas cosas. Pero cuando tú tienes la convicción de que en estos tiempos y ves a tremendos hombres de Dios hablando como atalayas, obviamente que a un pastor chiquitito me anima mucho a seguir predicando la verdad y creer y contribuir con un granito de arena a ser una atalaya de los tiempos que estamos viviendo. Eso es, amado, amada. Concentrémonos en esto, en que los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos y la palabra nos dice, cuando digan paz y seguridad, ahí está la señal. Escucha, cuando estén diciendo paz y seguridad, nuestra redención está cerca. Entonces, ¿de qué nos tenemos que preocupar? De Juan 3.3. Juan 3.3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo me la voy a jugar porque cada persona que está en mi entorno nazca de nuevo para que pueda ver el reino de Dios. Y nacer de nuevo es espiritual, es recibir a Jesucristo como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Así que te animo, amado, te animo, amada, a que esa sea nuestra lucha, nuestra bandera. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en un nuevo culto virtual, si Dios así lo permite, con amor en Cristo, Pastor Luis.